Los asirios fueron uno de los pueblos más poderosos y temidos de la antigua Mesopotamia, destacándose especialmente por su capacidad militar y su organización administrativa. Su imperio, conocido como el Imperio Neoasirio, llegó a abarcar gran parte del Medio Oriente, alcanzando su apogeo entre los siglos 9 y 7 a.C. Los asirios fueron pioneros en la guerra, la administración y la construcción de infraestructuras complejas, lo cual los consolidó como una civilización avanzada y sofisticada. Además, fue clave para las civilizaciones que lo sucedieron. En este apasionante documental exploraremos una cultura a menudo olvidada en los libros de historia, pero que es sin duda una de las más importantes del mundo antiguo. La región en la que se desarrolló el imperio asirio, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, contribuyó un entorno propicio para el florecimiento de una civilización compleja y avanzada. La presencia de estos ríos era fundamental, pues aseguraba el suministro de agua necesario para la agricultura, lo que permitía el desarrollo de un sistema agrícola estable. Esta estabilidad agrícola fue la base de la prosperidad económica siria y facilitó el crecimiento de la población y la organización de ciudades cada vez más grandes y sofisticadas, como Asur, Nínive y Nimrud. Estos centros urbanos se convirtieron en núcleos de poder político, económico y religioso. Asur, la ciudad que dio nombre al propio imperio, se erigió como el corazón espiritual y administrativo de los asirios. La ciudad era, además, un importante centro de comercio y su ubicación estratégica permitía conectar con otras ciudades del norte y del sur, estableciendo rutas que vinculaban Mesopotamia con Anatolia, el Levante y otras áreas de influencia. Nínive, otro de los principales centros asirios, alcanzó un esplendor inigualable y fue sede de grandes proyectos arquitectónicos y culturales que reflejaban la riqueza y el poder de los monarcas asirios. Por su parte, Nimrud se destacó por su función como sede de gobierno y centro militar, donde los reyes organizaban sus campañas de expansión. El territorio asirio, situado en lo que hoy es el norte de Irak, representaba características geográficas singulares que otorgaban a sus habitantes una ventaja defensiva natural. Las montañas circundantes dificultaban el acceso de los invasores, protegiendo así las ciudades y las tierras de cultivo. Al mismo tiempo, estas elevaciones geográficas permitían el control de los caminos y las rutas comerciales que conectaban con regiones como Anatolia y el Levante, lo que facilitaba el intercambio de bienes, ideas y tecnología. Esta red de comercio no solo abastecía de productos y recursos al imperio, sino que también permitía la importación de conocimientos y habilidades de otras culturas, enriqueciendo aún más a la sociedad asiria. La situación geográfica de Asiria, en el límite entre la fértil llanura mesopotámica y las áreas montañosas, también influyó en la adaptación cultural y militar de los asirios. La necesidad de protegerse en un entorno de alta competencia por los recursos naturales llevó a los asirios a desarrollar estrategias militares avanzadas. Así, su ejército se convirtió en una fuerza altamente organizada y disciplinada que permitía no solo defender sus tierras, sino también expandir sus dominios. Esta combinación de ventajas geográficas y habilidades militares convirtió a los asirios en uno de los pueblos más temidos de la antigüedad, consolidando su influencia en gran parte del cercano oriente. Los ríos Tigris y Éufrates no solo beneficiaron la agricultura, sino que también se utilizaron para el transporte de mercancías y personas. Gracias a esta red fluvial, los asirios pudieron movilizar rápidamente sus tropas y suministros a lo largo de su territorio y hacia las fronteras del imperio. Este factor contribuyó a la capacidad de respuesta rápida ante amenazas externas y a la eficiencia en la administración de los territorios conquistados. Asur, la ciudad que dio origen al nombre de los asirios, es uno de los asentamientos más antiguos y emblemáticos de Mesopotamia. Con una historia de ocupación que se remonta al tercer milenio a.C., inicialmente, Asur funcionaba como una ciudad-estado independiente,
dedicada principalmente al comercio. La ubicación estratégica de Asur, cerca del río Tigris y en una zona de paso entre Mesopotamia y Anatolia, le otorgó una posición privilegiada para establecer vínculos comerciales con otras regiones. Desde sus primeras etapas, la economía de Asur se basó en la exportación de textiles y la importación de metales, especialmente cobre y estaño, esenciales para la producción de herramientas y armas. El comercio con Anatolia fue particularmente significativo, ya que permitió el intercambio de bienes y conocimientos que impulsaron el desarrollo económico de la ciudad. Los asirios desarrollaron una red comercial robusta y organizada, que incluía caravanas y rutas fluviales que facilitaban el transporte de mercancías a largas distancias. Este sistema comercial se estructuraba mediante acuerdos y alianzas con otras ciudades-estado y reinos vecinos, lo que fortaleció a Asur no solo económicamente, sino también políticamente. Gracias a este dinamismo, Asur fue acumulando riqueza y prestigio, factores que posteriormente permitieron su expansión e influencia en la región. Durante este periodo inicial, Asur estableció colonias comerciales en Anatolia, como la de Kanesh, que se convirtieron en puntos clave para la exportación de productos asirios y la importación de metales y otros bienes. Estos asentamientos funcionaban como extensiones de la ciudad, regidas por administradores asirios que mantenían un flujo constante de mercancías y correspondencia con la metrópoli. En Kanesh, los comerciantes asirios establecieron enclaves y residencias permanentes, lo cual les permitía operar con relativa independencia, manteniendo a la vez una estrecha relación con la administración central de Asur. Este sistema de colonias permitió la consolidación de Asur como un importante centro comercial y le dio acceso directo a recursos que escaseaban en Mesopotamia. Asur, situada en el norte de Mesopotamia, experimentó un proceso de consolidación como un centro político y militar alrededor del 2000 a.C., un momento en el que las ciudades-estado de la región competían intensamente por la hegemonía. Desde sus orígenes como ciudad-estado independiente, Asur había crecido y prosperado gracias a su ubicación estratégica y a su dinámica actividad comercial, lo que le permitió acumular recursos y desarrollar una infraestructura militar de relevancia. Esta posición de ventaja, junto a la estabilidad proporcionada por un gobierno centralizado, sentó las bases para la expansión de su influencia sobre las ciudades vecinas y la eventual formación de un poder regional de gran impacto. El verdadero impulsor de Asur como potencia política comenzó durante el periodo medio asirio, que se extiende aproximadamente entre los siglos XV y X a.C. En este periodo, los reyes asirios impulsaron una serie de reformas que transformaron profundamente la estructura de gobierno, estableciendo una administración centralizada que concentraba el poder en la figura del monarca. Este modelo de gobierno reforzó el control sobre los territorios y permitió a los reyes asirios emprender ambiciosas campañas militares de expansión que consolidaron el dominio de Asur en la región. Bajo esta administración, el rey asumía un papel casi absoluto, ejerciendo control directo sobre todos los aspectos del gobierno, desde la administración de justicia hasta la planificación de campañas militares. Una de las herramientas fundamentales para la expansión del poder asirio fue su ejército, que se convirtió en una de las fuerzas militares más avanzadas y temidas de la época. Los asirios introdujeron innovaciones tácticas y tecnológicas en el campo de batalla, como el uso de carros de guerra y el empleo de armas de hierro, que les otorgaba una ventaja estratégica frente a sus rivales. Además, el ejército asirio era conocido por su organización y disciplina, atributos que permitían coordinar efectivamente a las tropas durante las campañas militares y garantizar un despliegue rápido en los territorios que requerían intervención. Este ejército no solo era una herramienta de conquista, sino también un mecanismo de control y represión, utilizado para sofocar revueltas y asegurar la lealtad en las regiones anexadas. El proceso de expansión de Asur también implicaba la construcción de un sistema administrativo riguroso que permitiera la gestión efectiva de los territorios conquistados. Para ello,
Los reyes asirios establecieron una red de gobernadores y funcionarios locales que operaban bajo su autoridad directa y eran responsables de mantener el orden, recaudar impuestos y asegurar el cumplimiento de las leyes. Los gobernadores, conocidos como limu, actuaban como representantes del poder real en las distintas provincias del reino y tenían un papel crucial en la implementación de las políticas del rey. Este sistema administrativo no solo facilitaba el control sobre una amplia extensión territorial, sino que también permitía una integración más efectiva de las ciudades y pueblos dentro de la estructura estatal asiria. La propaganda real fue otro factor esencial en la consolidación del poder político de los reyes asirios. Estos monarcas recurrieron a inscripciones, relieves y obras monumentales para transmitir un mensaje de poder y legitimidad que reforzaba su autoridad sobre sus súbditos y enviaba una advertencia a sus rivales. En estas inscripciones y representaciones, los reyes asirios eran retratados como líderes invencibles y protectores de su pueblo, siempre bajo la guía y la bendición del dios Asur, la deidad suprema del panteón asirio. La identificación del monarca con lo divino no solo fortalecía la autoridad real, sino que también garantizaba la cohesión de la población en torno a un sistema de creencias que le daba un sentido de identidad compartida y de misión divina. La religión se convirtió de esta manera en un instrumento de poder que sostenía la legitimidad del monarca y aseguraba la lealtad de sus súbditos. En los territorios anexados, los reyes asirios aplicaban una serie de políticas para asegurar la sumisión y evitar posibles rebeliones. Una de estas políticas consistía en el desplazamiento forzoso de poblaciones, mediante la cual los habitantes de las zonas conquistadas eran trasladados a otras partes del imperio. Esta práctica de deportación masiva tenía un doble propósito. Por un lado, disuadía a las élites locales de oponerse al dominio asirio, ya que sabían que cualquier intento de resistencia resultaría en la reubicación de sus poblaciones. Por otro lado, permitía una mezcla de culturas que facilitaba la asimilación de los territorios conquistados y reducía la posibilidad de alianzas regionales en su contra. La dureza con la que los asirios imponían su control era ampliamente conocida en la región y se reflejaba en la intensidad de sus medidas represivas. Las inscripciones asirias describen con frecuencia los castigos infligidos a aquellos que osaban desafiar la autoridad del rey, incluyendo la tortura y la ejecución pública de los líderes rebeldes. Estas tácticas de intimidación no solo aseguraban el control sobre los territorios recién conquistados, sino que también servían como advertencia para otras ciudades-estado que pudieran considerar oponerse a la expansión asiria. A pesar de la brutalidad de estas prácticas, los asirios lograron establecer una estructura imperial sólida que se extendía sobre un vasto territorio, abarcando diversas poblaciones y culturas. En el ámbito económico, la administración centralizada y el sistema tributario impuesto por los asirios fueron fundamentales para sostener las campañas militares y financiar la infraestructura del imperio. Los territorios sometidos estaban obligados a pagar tributos en forma de productos agrícolas, ganado, metales preciosos y otras mercancías valiosas, lo que garantizaba un flujo constante de recursos hacia Asur y otras ciudades importantes del imperio. Estos tributos eran utilizados no solo para mantener el ejército y la administración, sino también para construir obras públicas como templos, palacios y murallas, que simbolizaban el poder y la grandeza del imperio. La combinación de una administración eficiente, un ejército disciplinado y una política de expansión agresiva permitió a los reyes asirios consolidar un imperio que sería la base del posterior apogeo del imperio neo-asirio en los siglos siguientes. Este imperio, que en su momento alcanzaría una extensión sin precedentes en la región, fue posible gracias a la capacidad de los asirios para integrar sus conquistas en una estructura política centralizada y autoritaria. El modelo de gobierno asirio, con su fuerte énfasis en la centralización y el control directo por parte del rey, se convirtió en un ejemplo para futuros imperios en el cercano oriente, que buscarían replicar las tácticas y estrategias que llevaron a Asur a convertirse en una de las primeras potencias regionales.
El legado de este periodo medio asirio perduró en la organización militar y administrativa, que se perfeccionaría en el posterior imperio neoasirio. Las bases sentadas durante esta etapa inicial demostraron ser extraordinariamente resilientes, y la combinación de fuerza, organización y propaganda real permitió a los asirios no solo mantener el control sobre sus territorios, sino también proyectar una imagen de poder y estabilidad que influyó en las culturas circundantes. La organización militar y administrativa de los asirios fue fundamental para consolidar y expandir su imperio, creando una estructura estatal que superó en eficacia y alcance a la de otros reinos contemporáneos en el cercano oriente. Los asirios desarrollaron un modelo de organización militar sofisticado y eficiente, que les permitió realizar campañas expansivas, someter territorios y mantener el control sobre una vasta extensión geográfica. La centralización de la administración, por otro lado, dotó al imperio de una cohesión y una capacidad de respuesta única, facilitando la recolección de tributos, el cumplimiento de la ley y la integración de diversas culturas bajo un gobierno unificado. La estructura militar de los asirios era una de las más organizadas y avanzadas de su tiempo, y estaba dividida en diversas ramas especializadas que respondían a las necesidades estratégicas del imperio. El ejército asirio estaba compuesto por infantería, caballería, arqueros y unidades de carros de combate, cada una con funciones específicas en el campo de batalla. Esta organización permitía una coordinación efectiva y una gran adaptabilidad táctica, lo que les dio una ventaja significativa sobre los ejércitos enemigos. Cada una de estas ramas del ejército se entrenaba intensivamente y estaba equipada con las mejores armas y herramientas disponibles, incluyendo lanzas, espadas de hierro, arcos compuestos y armaduras de cuero y metal. La infantería formaba el núcleo del ejército asirio y estaba dividida en unidades ligeras y pesadas. Las tropas de infantería ligera eran rápidas y ágiles, usadas para incursiones rápidas y escaramuzas, mientras que la infantería pesada, armada y protegida, ocupaba la primera línea en las batallas principales, avanzando en formación compacta para romper las defensas enemigas. Los soldados de infantería eran reclutados de las regiones conquistadas y debían seguir un régimen de entrenamiento riguroso que aseguraba su disciplina y habilidad en combate. La caballería fue otro componente crucial del ejército asirio, y los asirios fueron pioneros en el uso de caballos de combate. Originalmente, los caballos se usaban solo para tirar de los carros, pero con el tiempo se convirtieron en una fuerza independiente utilizada tanto para exploración como para ataques directos. Los jinetes asirios, altamente entrenados y equipados con arcos y lanzas, realizaban maniobras rápidas y efectivas que desorientaban a las tropas enemigas. Además, los asirios desarrollaron tácticas de guerra a caballo que les permitieron enfrentarse a sus oponentes en terreno abierto con gran efectividad. La artillería de arqueros jugaba un papel determinante en el ejército asirio. Los arqueros asirios, conocidos por su habilidad y precisión, formaban líneas de disparo que cubrían los avances de la infantería y la caballería, debilitando a las tropas enemigas antes del contacto cuerpo a cuerpo. El arco compuesto, una innovación tecnológica de ese tiempo, les daba una ventaja considerable, ya que permitía un mayor alcance y una mayor potencia de disparo que los arcos tradicionales. Esta ventaja tecnológica se convertiría en un factor clave durante las campañas de asedio y las batallas campales. Los carros de combate, armados con arqueros y lanzadores, eran otra pieza central de la táctica militar asiria, proporcionando una movilidad y una potencia de ataque que permitía romper líneas enemigas y sembrar el caos en las filas contrarias. Estos carros eran altamente efectivos en terrenos llanos y servían como una plataforma estable desde la cual los arqueros y lanzadores podían disparar con precisión. Los asirios se valían de estos carros tanto en batallas campales como en asedios, donde podían lanzar proyectiles contra las murallas enemigas y abrir camino para las tropas de infantería. Además, la logística militar de los asirios era excepcionalmente avanzada. Los ejércitos asirios contaban con una infraestructura de apoyo que incluía el transporte de suministros, el establecimiento de campamentos fortificados y la construcción de caminos temporales
para facilitar el movimiento de tropas y equipos. Estos esfuerzos logísticos eran organizados por oficiales especializados y garantizaban que el ejército asirio pudiera mantenerse en campaña durante largos periodos, sin depender completamente de los recursos locales. La capacidad de los asirios para mantener a sus tropas abastecidas y organizadas durante campañas prolongadas les daba una ventaja estratégica que resultaba decisiva en sus conquistas. El modelo administrativo asirio fue crucial para consolidar su imperio y mantener el control sobre vastos territorios y poblaciones diversas. La administración asiria estaba organizada en una jerarquía centralizada, que permitía una gestión eficiente de los recursos y un sistema de recaudación de tributos muy estructurado, indispensable para sostener las campañas militares y el gobierno central. El rey asirio desempeñaba un rol central en la administración del imperio y actuaba como la máxima autoridad en asuntos tanto políticos como religiosos. Al ser considerado representante de los dioses, el rey no solo tenía la responsabilidad de liderar las campañas militares, sino también de velar por el bienestar de sus súbditos y asegurar el respeto a las leyes divinas. El rey asirio supervisaba personalmente la recaudación de tributos y la gestión de los recursos, una tarea que era esencial para mantener la estabilidad económica y el poder militar del imperio. Los reyes asirios eran conocidos por llevar a cabo censos regulares y auditar la recaudación de impuestos, lo que les permitía tener un control preciso sobre las riquezas del imperio. Además, el rey actuaba como juez supremo y resolvía conflictos que no podían ser solucionados a nivel local, reforzando así su papel como figura de autoridad y garante de la justicia. El sistema de leyes asirias, compilado en edictos reales, regulaba aspectos de la vida social, económica y religiosa, y los reyes se encargaban de velar por su cumplimiento a través de sus funcionarios. Estas leyes eran presentadas como mandatos divinos, fortaleciendo la idea de que el poder del rey provenía directamente de los dioses, y que cualquier desobediencia era vista como un acto de rebelión contra el orden sagrado. Los gobernadores y funcionarios provisionales jugaban un papel fundamental en la administración del imperio, actuando como intermediarios entre el gobierno central y las diversas provincias. Cada provincia era supervisada por un gobernador que tenía la responsabilidad de mantener el orden, recaudar tributos y administrar justicia en su jurisdicción. Estos gobernadores reportaban directamente al rey, quien evaluaba regularmente su desempeño y les exigía lealtad absoluta. Los gobernadores no solo recaudaban tributos, sino que también eran responsables de organizar la producción agrícola y coordinar el suministro de alimentos y materiales para el ejército y los proyectos de construcción en la capital. Este sistema permitía al gobierno central explotar de manera eficiente los recursos de cada región y mantener un flujo constante de bienes hacia el corazón del imperio. Los gobernadores también supervisaban la construcción y el mantenimiento de infraestructuras, como caminos, puentes y almacenes, que facilitaban el comercio y el movimiento de tropas. Para asegurar una comunicación rápida y efectiva entre el centro y las provincias, los asirios desarrollaron un sistema de mensajería avanzado, que incluía estaciones de relevo y rutas bien mantenidas. Este sistema de correo permitía al rey enviar órdenes e instrucciones a sus funcionarios de manera eficiente y también recibir informes regulares sobre el estado de las provincias. Las estaciones de relevo distribuidas a lo largo de las rutas principales contaban con caballos y mensajeros que podían realizar relevos rápidos, asegurando así que los mensajes se transmitieran con velocidad. Este sistema de comunicación fue clave para la estabilidad del imperio, pues permitía al rey responder con rapidez a las amenazas externas y sofocar rebeliones antes de que se extendieran. Además, la eficiencia y la organización de este sistema permitieron a los asirios mantener un control centralizado sobre un imperio extenso, asegurando la continuidad de su dominio en una región caracterizada por su diversidad cultural y sus constantes conflictos. A pesar de su reputación de belicosidad, los asirios también fueron una civilización avanzada en el ámbito cultural e intelectual. Sus logros en arquitectura, literatura, ciencia y arte
reflejaban una civilización rica y sofisticada. Los asirios son conocidos por sus grandes construcciones, incluyendo palacios, templos y fortificaciones. Los palacios reales, como el Palacio de Nínive y el Palacio de Nimrud, eran edificios monumentales, decorados con relieves y esculturas que representaban escenas de guerra y cacería, así como imágenes de los dioses y del rey. Estas construcciones no solo servían como residencias y centros administrativos, sino también como símbolos del poder y la grandeza del imperio asirio. Uno de los logros culturales más importantes de los asirios fue la creación de la biblioteca de Asurbanipal, ubicada en Nínive. Esta biblioteca, fundada por el rey Asurbanipal en el siglo VII a.C., contenía miles de tablillas de arcillas con textos escritos en cuneiforme, incluyendo tratados científicos, textos religiosos, literatura y documentos administrativos. La biblioteca fue un centro de conocimiento y aprendizaje, y su colección es una de las fuentes más valiosas de información sobre la cultura y la religión mesopotámica. Contenía literatura y los mitos sumerios y acadios, incluidos textos tan importantes como la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación. Estos textos fueron copiados y adaptados en la lengua acadia, lo que permitió que las historias y creencias mesopotámicas se mantuvieran vivas en la cultura asiria. Además, los asirios desarrollaron sus propias tradiciones literarias, incluyendo crónicas históricas y registros de las campañas militares de los reyes. Los templos asirios, dedicados a diversas deidades del panteón mesopotámico, eran también construcciones impresionantes. En particular, el templo de Asur, ubicado en la ciudad del mismo nombre, era el centro religioso del imperio, donde se realizaban ceremonias en honor al dios principal de los asirios, Asur. Los templos eran espacios sagrados que se decoraban con esculturas y relieves para honrar a las deidades, y su diseño arquitectónico tenía un profundo simbolismo. A través de estas construcciones, los asirios no solo mostraban su devoción religiosa, sino que también proyectaban su identidad cultural y su conexión con la tradición mesopotámica. Además, los asirios fueron pioneros en la construcción de fortificaciones para la defensa de sus ciudades. Las murallas de Nínive, por ejemplo, se erigieron con un sistema de defensas múltiples que incluían puertas fortificadas, torres de vigilancia y zanjas, y tenían la capacidad de resistir ataques prolongados. Estas fortificaciones reflejaban la habilidad técnica de los arquitectos asirios y el enfoque militar de la civilización, que siempre estaba preparada para defender sus territorios contra cualquier amenaza. La biblioteca no solo preservó literatura, sino que también almacenaba tratados médicos, matemáticos y astronómicos. Estos documentos revelan que los asirios poseían un conocimiento avanzado en diversas áreas de la ciencia. Los textos médicos, por ejemplo, incluían diagnósticos y tratamientos para diversas enfermedades, lo cual demuestra que los asirios contaban con un sistema de medicina rudimentario basado en la observación y la experimentación. Los textos astronómicos, por otro lado, muestran que los asirios realizaban observaciones detalladas de los movimientos celestiales, y su conocimiento astronómico tenía aplicaciones prácticas en la agricultura y en la predicción de fenómenos como los eclipses. El contenido de la biblioteca de Asurbanipal muestra que el rey y sus consejeros no solo estaban interesados en preservar el conocimiento, sino también en organizarlo. Las tablillas estaban clasificadas y almacenadas con sistemas que permitían su consulta rápida, un hecho que demuestra un nivel de organización avanzado y una conciencia del valor del conocimiento acumulado. Esta biblioteca fue, en efecto, un centro de aprendizaje y conservación del saber, que permitió a los asirios reunir y transmitir su herencia intelectual a las generaciones futuras. La literatura asiria fue en gran parte una continuación y adaptación de las tradiciones literarias sumerias y acadias. Sin embargo, los asirios no se limitaron a copiar los textos antiguos, sino que los reinterpretaron y los adaptaron a su propio contexto cultural. La epopeya de Gilgamesh es un ejemplo de esta preservación literaria. Originalmente compuesta en sumerio, la epopeya fue traducida al acadio y copiada en versiones asirias, asegurando así su continuidad en la tradición mesopotámica.
Los mitos y leyendas mesopotámicas, que abordaban temas como la creación del mundo y la lucha entre dioses, tuvieron un impacto profundo en la cultura siria. El Enuma Elish, por ejemplo, que relata la batalla entre el dios Marduk y la diosa Tiamat, fue reinterpretado en el contexto asirio para resaltar la importancia de sus propias deidades, especialmente Asur, quien fue asociado con Marduk en el relato de la creación. Esta adaptación muestra cómo los asirios utilizaban la literatura y la mitología para reforzar su identidad cultural y legitimar su poder divino. Además de la preservación de mitos antiguos, los asirios también produjeron crónicas históricas y registros detallados de las campañas militares de sus reyes. Estos textos, conocidos como anales, eran una forma de literatura histórica que servía para documentar los logros de los monarcas y reforzar su legitimidad. Los anales eran redactados por escribas reales y detallaban los éxitos militares y las hazañas del rey, incluyendo listas de territorios conquistados, botines obtenidos y enemigos derrotados. Estos registros no solo servían como propaganda para el monarca, sino que también constituían una fuente invaluable de información sobre las políticas y estrategias militares del imperio asirio. La poesía también tuvo un lugar importante en la cultura siria. Aunque menos conocida que las epopeyas, la poesía lírica se utilizaba en ceremonias religiosas y en contextos de la vida cotidiana. Los poemas dedicados a los dioses, conocidos como himnos, eran parte de las prácticas religiosas asirias y servían para honrar y pedir favores a las deidades. Estos himnos, que se componían en un lenguaje poético y ceremonial, expresaban los valores religiosos y éticos de los asirios y ofrecían una visión íntima de sus creencias espirituales. Los logros literarios y culturales de los asirios reflejan una civilización compleja que, aunque conocida por su belicosidad y su dominio militar, también se dedicó a preservar y enriquecer el legado cultural de Mesopotamia. La combinación de una arquitectura monumental, una biblioteca excepcional y una rica tradición literaria convirtió a los asirios en una de las civilizaciones más influyentes y avanzadas del cercano Oriente, y su legado sigue siendo fundamental para comprender la historia y la cultura de la antigüedad mesopotámica. La religión y las creencias de los asirios formaban el núcleo de su identidad cultural y social, integrando aspectos de la vida cotidiana, el poder político y la relación de los individuos con el universo. Esta compleja cosmovisión, compartida en gran medida con otros pueblos de Mesopotamia, se sustentaba en un politeísmo arraigado, donde los dioses representaban fuerzas de la naturaleza, aspectos de la vida humana y fenómenos astronómicos. La conexión entre religión y poder político consolidó un sistema en el cual el rey era no solo un gobernante, sino una figura sagrada que encarnaba la voluntad de los dioses en la tierra. El panteón asirio estaba encabezado por Asur, el dios nacional y protector del imperio, cuyo culto era central para la religión asiria y simbolizaba la supremacía política y espiritual de los asirios. La importancia de Asur trascendía su rol como deidad. Él representaba la identidad misma del imperio y estaba íntimamente vinculado con la legitimidad del poder real. Asur era una figura central en el imaginario asirio, un dios guerrero y protector, cuya intervención se consideraba esencial para la expansión y defensa del imperio. Los reyes asumían el papel de sus representantes directos en la tierra, y cada victoria en batalla o conquista territorial era vista como un acto en su nombre. Además de Asur, el panteón incluía a Ishtar, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, que jugaba un papel ambivalente en el pensamiento religioso asirio. Ishtar era invocada tanto para bendiciones de prosperidad como para la victoria en combate, mostrando su relevancia en los aspectos tanto destructivos como generadores de la vida. Shamash, el dios del sol y la justicia, era visto como un juez cósmico, capaz de revelar la verdad y castigar la injusticia. Los jueces y los tribunales en Asiria a menudo invocaban a Shamash en busca de su bendición, creyendo que sus decisiones judiciales eran guiadas por su luz divina. Sin, el dios de la luna, también era venerado por su conexión con los ciclos y el tiempo, y su adoración reflejaba la importancia de la astronomía en la religión asiria.
Cada una de estas deidades desempeñaba un rol específico en la vida religiosa y cotidiana, y su culto estaba institucionalizado en el sistema de templos del imperio. La representación de los dioses en esculturas y relieves era fundamental, pues los asirios creían que las imágenes divinas estaban imbuidas de la esencia de los dioses. Así, estos ídolos eran llevados a procesiones y ceremonias, representando la presencia física de los dioses en la tierra y reafirmando el vínculo entre lo divino y lo humano. La figura del rey era central en la religión asiria y se consideraba a este como un intermediario entre los dioses y el pueblo, otorgándole una autoridad sagrada. Los reyes asirios no solo se veían como líderes políticos, sino también como figuras divinizadas, con un rol espiritual significativo. Este culto al rey estaba fundamentado en la creencia de que el monarca recibía su poder directamente de Asur, y que su éxito en la guerra y la paz dependía de su relación con los dioses. Los rituales que rodeaban al rey incluían sacrificios, ceremonias de purificación y actos de devoción que buscaban asegurar la protección y el favor divino. El monarca participaba en estas ceremonias, tanto en los templos como en los palacios, donde a menudo realizaba sacrificios de animales en honor a los dioses, demostrando su piedad y su responsabilidad como representante de Asur. Esta relación especial entre el rey y la divinidad se reflejaba también en los relieves y en la iconografía real, donde el rey aparecía frecuentemente junto a Asur o en poses de adoración, consolidando su imagen como líder sagrado. La centralidad del rey en la religión asiria aseguraba la lealtad y obediencia de sus súbditos, quienes creían que la prosperidad del imperio estaba ligada a la rectitud y devoción de su líder. Así, el culto al rey funcionaba como una extensión de la adoración a Asur, al tiempo que fortalecía la estructura de poder. Incluso las campañas militares del rey se consideraban actos sagrados en los que el monarca cumplía la voluntad de Asur, y cada victoria era interpretada como una señal de que el dios respaldaba al rey, y por ende, a todo el imperio asirio. Los templos eran el centro de la vida religiosa en las ciudades asirias, no solo por su función como lugares de culto, sino también por su papel como centros económicos y administrativos. Estos templos estaban dedicados a distintas deidades del panteón y eran mantenidos por una casta sacerdotal que administraba los rituales y se ocupaba de las propiedades del templo. Los templos recibían ofrendas de la población y acumulaban una riqueza significativa que utilizaban para financiar actividades comerciales y agrícolas, consolidando su rol en la economía local. El sistema de templos incluía rituales diarios en honor a los dioses, así como festividades anuales que marcaban eventos clave en el calendario religioso. Uno de los rituales más importantes era el de los sacrificios, en el cual los sacerdotes ofrecían animales a los dioses, buscando asegurar su favor y protección. Estos sacrificios se realizaban en altares especiales y eran acompañados de oraciones y cantos, reforzando la conexión entre los humanos y lo divino. La construcción de los templos también reflejaba el poder y la riqueza del imperio. Las estructuras eran imponentes y decoradas con relieves, estatuas y objetos de valor que mostraban escenas de la vida de los dioses y de las hazañas de los reyes. Estos templos servían como recordatorios permanentes de la devoción del pueblo hacia sus deidades y el poder del rey para construir y mantener tales obras. Además, las ciudades asirias celebraban festivales religiosos de gran escala, en los cuales las estatuas de los dioses eran sacadas en procesiones que recorrían las calles, permitiendo que la población participara en la adoración y se sintiera conectadas con las deidades. Los asirios se enfrentaron a diversos rivales como Babilonia, Elam y los medos, quienes también buscaban expandir su poder en la región. En algunas ocasiones, los reyes asirios establecieron alianzas estratégicas con otros estados para fortalecer su posición. Aunque estos pactos solían ser frágiles y temporales, los enemigos del imperio a menudo formaban coaliciones para resistir la expansión asiria, especialmente cuando los asirios amenazaban su independencia o buscaban imponer tributos. A medida que el poder asirio crecía, también aumentaba la oposición de sus rivales, quienes se unieron en alianza para desafiar la hegemonía del imperio. El imperio asirio
que había dominado Mesopotamia y el cercano oriente durante siglos, comenzó a declinar hacia finales del siglo VII a.C., un proceso que culminaría con su colapso definitivo. Esta caída no fue repentina, sino el resultado de un agotamiento progresivo que implicó tanto problemas internos como presiones externas. La vasta expansión territorial que caracterizó al imperio había sido sostenida a un gran costo. La toma y destrucción de Nínive en el año 612 a.C. fue un evento decisivo en la historia del imperio asirio y simbolizó el final de su poder. Nínive, la capital y uno de los centros culturales y políticos más importantes del imperio, cayó tras un ataque conjunto de las fuerzas babilónicas y medas, apoyadas por tribus escitas. Este evento fue devastador, ya que no solo implicó la pérdida de una ciudad clave, sino que también desarticuló la estructura central del imperio, eliminando su núcleo administrativo y militar. Las murallas de Nínive, construidas para resistir ataques, no fueron suficientes ante el poder combinado de los enemigos, quienes lograron penetrar la ciudad tras un asedio prolongado y minucioso. La caída de Nínive tuvo consecuencias de gran alcance. La ciudad fue saqueada y destruida sistemáticamente, y muchos de sus edificios, incluyendo palacios y templos, fueron incendiados. Este saqueo no solo significó la pérdida de un patrimonio cultural y artístico invaluable, sino que también tuvo un fuerte impacto psicológico sobre el resto del imperio. Con la destrucción de Nínive, los asirios perdieron un símbolo fundamental de su identidad y poder, lo que desmoralizó a la población y debilitó aún más su capacidad de resistencia. Además, la caída de la capital asestó un golpe decisivo a la cohesión política de Asiria, que ya estaba desgastada por las rebeliones y la falta de recursos. A nivel geopolítico, la destrucción de Nínive dejó un vacío de poder en el norte de Mesopotamia, lo cual facilitó que los enemigos de Asiria consolidaran sus propias esferas de influencia. Los medos, quienes habían sido aliados temporales de los babilonios, aprovecharon la oportunidad para expandirse hacia el oeste y consolidar su dominio en la región. Babilonia, por su parte, emergió como la nueva potencia dominante en Mesopotamia, y bajo el liderazgo de Nabopolassar, y luego su hijo Nabucodonosor II, se estableció el imperio neobabilónico, que asumiría gran parte del legado asirio en términos de estructura imperial y control regional. Con la caída de Nínive y la pérdida de sus principales ciudades, el imperio asirio dejó de existir como una entidad política unificada, sin un centro administrativo y con sus líderes diezmados o en huida. El territorio que había sido Asiria se fragmentó rápidamente. Las provincias que alguna vez habían sido controladas férreamente por gobernantes asirios comenzaron a independizarse o a someterse a la influencia de potencias regionales. Este proceso de fragmentación llevó a que Mesopotamia se dividiera en varios reinos y territorios, cada uno de los cuales comenzó a construir su propio modelo de gobierno. Entre los principales beneficiados de esta fragmentación se encontraban los babilonios, quienes no solo consolidaron su dominio en el sur de Mesopotamia, sino que también extendieron su influencia hacia el norte. Bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, Babilonia floreció, y el imperio neobabilónico se convirtió en la principal potencia mesopotámica. Este nuevo imperio no solo asumió el legado político y administrativo de los asirios, sino que también absorbió muchas de sus prácticas culturales y religiosas, consolidando una continuidad entre ambas civilizaciones. La caída de Asiria dejó una huella en la memoria histórica de Babilonia, donde los logros y excesos de los asirios se recordaron durante generaciones. Por otro lado, los medos aprovecharon la desaparición de Asiria para expandirse hacia el oeste, ocupando territorios en lo que hoy es Irán y extendiendo su influencia hacia el norte de Mesopotamia. Esta expansión convirtió a los medos en una potencia emergente en el cercano oriente, y su papel en la caída de Asiria les otorgó un prestigio que luego utilizarían para formar alianzas con otras naciones y consolidar su dominio en la región. Este vacío de poder en Mesopotamia, el surgimiento de nuevas entidades políticas, marcó el inicio de una nueva era en el cercano oriente, en la cual la hegemonía siria fue reemplazada por una diversidad de actores políticos. Aunque el imperio asirio cayó, su legado perduró en múltiples aspectos de la cultura, la administración y la historia militar del cercano oriente.
Este modelo de gobierno provisional fue replicado por el imperio persa y por otros imperios del mundo antiguo, que encontraron en el sistema sirio una estructura sólida para mantener el control sobre regiones vastas y diversas. La idea de un sistema de correos y comunicaciones que permitía la rápida transmisión de mensajes entre el centro y las provincias también fue adoptado por los persas y eventualmente por los romanos. La recaudación de tributos, otro elemento fundamental de la administración asiria, fue adaptada por los imperios sucesores, que encontraron en esta práctica una fuente de ingresos y recursos indispensable para el sostenimiento de sus ejércitos y proyectos de infraestructura. Los asirios establecieron normas rigurosas para la recaudación de tributos y el control de los recursos, lo que inspiró una cultura de disciplina fiscal que perduró en el mundo antiguo. Este enfoque administrativo no solo garantizaba el flujo constante de bienes hacia la capital, sino que también permitía la redistribución de recursos, favoreciendo la cohesión entre las distintas regiones del imperio. Los logros arquitectónicos y artísticos de los asirios dejaron una impronta duradera en las civilizaciones posteriores. Las ciudades asirias estaban adornadas con palacios monumentales y templos majestuosos que mostraban la grandeza del imperio. Los relieves tallados en piedra que representaban escenas de guerra, cacería y ceremonias religiosas se convirtieron en un símbolo del poder asirio y fueron imitados en culturas posteriores. Estos relieves que narraban la historia de los reyes asirios y sus conquistas no solo tenían una función decorativa, sino también educativa, ya que transmitían la ideología y las creencias del imperio. La biblioteca de Asurbanipal, con su vasta colección de tablillas cuneiformes, permitió la preservación del conocimiento mesopotámico, incluyendo literatura, mitología y tratados científicos. Esta biblioteca fue una de las primeras en su tipo, y contribuyó a que las ideas, los mitos y los conocimientos científicos de Mesopotamia perduraran más allá de la caída de Asiria. Los textos allí conservados, como la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, influyeron en las tradiciones literarias y religiosas de las civilizaciones posteriores, y su descubrimiento en tiempos modernos ha permitido a los historiadores comprender mejor la cosmovisión de los pueblos mesopotámicos. La reputación de los asirios como guerreros implacables y gobernantes eficaces quedó grabada en la memoria de los pueblos que interactuaron con ellos. Las crónicas y relatos de las civilizaciones vecinas describen a los asirios como un imperio temido y respetado, con una fuerza militar que no dudaba en utilizar la brutalidad para mantener su dominio. Los relatos de las conquistas asirias y su capacidad para administrar un imperio extenso quedaron plasmados en las tradiciones orales y escritas de los pueblos vecinos. Este legado militar y administrativo se convirtió en un modelo para los imperios posteriores, que emularon sus estrategias de guerra y sus métodos de control territorial. La imagen de los asirios como un imperio de guerreros inspiró a las civilizaciones que le siguieron a adoptar tácticas de guerra similares y a ver la expansión territorial como un símbolo de poder y prestigio.